la propuesta de la reforma constitucional. Una mentira más. Otra mentira adornada del presidente Chávez para pretender engañar al pueblo nuevamente. Hemos constituido grupos de reflexión, grupos especialistas de la materia que han hecho un análisis de la letra pequeña y de la propuesta en general para que a partir de allí nosotros tengamos una definición bien clara. Lo primero, por supuesto, es que esa reforma no hace falta. Como lo hemos afirmado, lo sostenemos, porque no se justifica, no tiene fundamento, no tiene razones, sino solo se pretende con ella aprobar una norma que le permita al presidente Chávez ser presidente eterno de Venezuela. La reelección indefinida, la elección continua, como lo queramos llamar, o lo que es más fácil decir, pretender que nuestros niños y nuestros jóvenes lleguen a viejos con el mismo presidente. Eso es lo primero. Lo segundo es que nosotros hemos estado de acuerdo con las iniciativas de otras organizaciones políticas y de sectores de la sociedad civil en cuanto a lo que se ha propuesto al Consejo Nacional Electoral. Pero hoy queremos decirle al presidente Chávez que debemos ser más transparentes ante el pueblo de Venezuela. Eso no lo va a decidir el Consejo Nacional Electoral. La separación de las preguntas para que la gente tenga claro por qué es que va a votar. Ni lo va a decidir la Asamblea Nacional. Es el presidente Chávez quien tiene que dar esa instrucción, porque él es el amo. Él es el dueño de todas esas instituciones. Ahí no se hace nada si Chávez no lo ordena. Entonces, si Chávez cree en el pueblo, a quien tanto menciona, si Chávez es demócrata, como él dice, si Chávez tiene respeto por el pueblo en cuanto a que es el soberano y es el poder máximo constituido, bueno, muy fácil, yo lo reto para que respete al pueblo y para que le instruya a la Asamblea Nacional que con 1/3 de sus miembros puede establecer las condiciones para que las preguntas se hagan abiertas o divididas en dos partes: lo político que le interesa a él, le interesa la reelección indefinida, y lo otro que tiene que ver con lo social. Lo retamos al presidente Chávez a que dé esa instrucción. Usted no dice que tiene el apoyo popular. Usted no dice que el pueblo quiere que usted sea eterno presidente de Venezuela. Usted no dice, presidente Chávez, que usted tiene el respaldo de las grandes mayorías venezolanas. ¿Por qué tiene miedo entonces? ¿Se le afloraron los pantalones a estas alturas frente al pueblo? No, yo lo reto, que no se vaya por los costados, ni empiece a hablar a trasquilar el pensamiento de Bolívar, a quien respeta todos los días, o de Zamora, o de nuestros próceres. No, vamos al grano. Yo lo reto a que usted instruya a la Asamblea Nacional para que el cuestionario o el referéndum sobre la reforma constitucional se haga por preguntas. Sería muy interesante preguntarle al pueblo: ¿usted está de acuerdo en tener un presidente eterno en Venezuela? Que nuestros niños y nuestros jóvenes se pongan viejos con el mismo presidente. Es una pregunta que el pueblo tiene que responder. ¿Usted está de acuerdo que la propiedad privada como un valor fundamental, un valor universal, sea trastocada y quede a la discreción del funcionario de gobierno, lanzando o creando un piso dudoso en cuanto a lo que significa la propiedad privada? No la propiedad de los poderosos ni de los oligarcas. Entre esos los que andan con él, los nuevos y los viejos. Porque él tiene ahora una clase oligarca muy poderosa, superior a la de la Cuarta República y la Tercera República.
los poderosos, los ricos, los nuevos ricos, los oligarcas de nuevo cuño y de viejo cuño, los que antes se sonreían mucho en la Cuarta República con los partidos y los movimientos de esa época, y que ahora uno los ve con boina roja, o los ve hablando de revolución. Es la propiedad privada como valor fundamental, universal, de todo. Y el primer valor de esa propiedad es para el pueblo, que tiene derecho a ser dueño de lo que le corresponde, que tiene derecho a participar de la distribución de la riqueza, como lo dice la propia Constitución, del petróleo, del oro, del hierro, de la bauxita, del carbón, de los desarrollos mineros venezolanos, que además el pueblo es su dueño. Sería bueno preguntarle al pueblo también: ¿ustedes están de acuerdo en que en Venezuela las Fuerzas Armadas Nacionales dejen de tener 4 componentes y se conviertan en una sola estructura para que sean manipuladas por el presidente Chávez y su grupo oligárquico? ¿Ustedes están de acuerdo con la destrucción de la Guardia Nacional? ¿Ustedes están de acuerdo que ahora las Fuerzas Armadas sean una fuerza política, partidista, vigilada por unas milicias armadas, y que dejen de ser institucionales, profesionales, y que esas Fuerzas Armadas se conviertan en un aparato político, partidista, armado, controlado, supervisado por unas milicias, donde no haya respeto a los componentes, sino que ahora es una mezcla ahí rara para controlarlos mejor, manipularlos? Y preguntarle sobre otros temas al pueblo de Venezuela: la liquidación del Banco Central, el piso económico para la política financiera, monetaria, económica de Venezuela. Quienes tienen la responsabilidad de darle soporte y fuerza económica a lo que significa el circulante, el dinero que se mueve en el país, y de cuidar nuestras reservas. ¿A dónde van a dar esas reservas? Que van a quedar bajo la potestad del presidente Chávez y de su grupo. Sería bueno preguntarle al pueblo si están de acuerdo que las gobernaciones y alcaldías y el proceso de descentralización se mutile. Él dice, por ejemplo, que aumenta el situado constitucional de 20 a 25%, pero le agrega una serie de figuras y no dice cuál es el porcentaje que le corresponde a los municipios y a los estados. Liquida, por ejemplo, la ley de asignaciones económicas y especiales, que han sido una conquista de los municipios y de los estados. ¿Está usted de acuerdo con eso? Hay que preguntarle al pueblo. De tal manera que yo lo reto. No tiene el respaldo popular, dice él. No cuenta con la inmensa mayoría del pueblo detrás de esa supuesta reforma. Bueno, vamos a preguntarle. Que no escurra el bulto. Que le pregunte, que le dé instrucciones a esa Asamblea Nacional que depende de él, para que las preguntas sean abiertas y el pueblo pueda opinar. ¿Cómo es eso que la Constitución, que en cualquier sociedad del mundo tiene que nacer de la expresión de la mayoría del pueblo, o del pueblo y del colectivo y de todos los sectores, se va a convertir en una expresión de un pequeño, minúsculo grupúsculo que va a jugar a sus intereses? De tal manera que estamos en presencia de una gran mentira, de una trampa constitucional, de un maletinazo constitucional, de un gran engaño contra el pueblo, a quien le pusieron de carnada algunas propuestas que son mentiras. Porque hay que ver cómo el presidente Chávez dice las mentiras con su cara muy seria, o es que 3 cosas nada más, de las más importantes que él estaba proponiendo.